Hola, estimados alumnos, mi nombre es Isabel Ros Clemente y voy a explicaros préstamos. Los préstamos, ¿qué es un préstamo? Pues es un contrato mediante el cual una persona prestamista se compromete a entregar a otro una cierta cantidad y la otra, que es el prestatario, se compromete a reembolsar ese dinero pagando unos intereses en función del tiempo de vigencia de la operación. ¿Qué sistemas hay de devolver ese préstamo? La palabra amortización de un préstamo indica devolución del préstamo. Amortizar en este tema es devolver. Pues para devolver un préstamo, pues se puede haber negociado devolver el préstamo mediante un reembolso único, es decir, al final del periodo se paga capital e intereses, o se van pagando intereses ya al final del capital, ¿vale? Reembolso único. O también se puede coger y decir, bueno, el capital lo divido entre la vida útil y lo voy a devolver poco a poco una cantidad constante de capital. Pues eso se llama préstamo amortizado mediante cuotas de amortización constantes. Y puede ocurrir que no, que se dé una anualidad todos o una cantidad fija todos los meses o todos los años, es decir, una cuantía que puede ser constante, que varía en progresión aritmética o una progresión geométrica. Esa cuantía lleva un poquito de intereses y un poquito de capital. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. Préstamo mediante reembolso único de capital e intereses. ¿Qué ocurre aquí? Que tenemos un capital y al final pagaremos un capital final que lleva incluidos los intereses. ¿De acuerdo? Tenemos el capital más los intereses generados en esa operación. Como se suele utilizar siempre en préstamos, capitalización, la ley financiera de capitalización compuesta. ¿Qué ocurre si se va pagando periódicamente unos intereses? Porque el capital, como es constante, los intereses también lo serán. Los intereses se calculan multiplicando el capital pendiente por el tanto de interés. Como es el mismo, como hemos dicho, los intereses son los mismos. Y al final, ¿qué pagaremos? El último pago de intereses más el capital. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si pagamos cuotas de amortizaciones constantes? Quiere decir que cada año vamos a pagar, si hablamos de años, pues pagaremos una cantidad fija de capital, que es la misma durante todos los años, más los intereses que va produciendo dicho préstamo. Vamos a hacerlo mediante un ejemplo. Vamos a amortizar un préstamo de 800 euros. El tipo de interés es el 6% a 4 años, mediante este sistema de cuotas de amortización constantes. ¿Qué quiere decir? Pues yo cojo 800 euros y lo divido en 4 años. Yo ya sé que fijo el capital, voy a devolver 200 euros cada año. ¿Veis? Cuota de amortización 200. ¿Qué ocurre? Que mi capital pendiente va a ir disminuyendo. Cada año, el primer año yo tenía 800, pero si devuelvo 200 me van a quedar 600. Si a 600 le quito 200 ya me va quedando 400. 400 menos 200, 200 y en el último año habré pagado todo. La columna de capital amortizado me va indicando qué cuantía del capital he devuelto ya. El primer año devolví 200. Al siguiente año pues devolví ya 2 cuotas, 200 más 200. Y al tercero devolví 3 cuotas, 200 más 200 más 200, 600 euros. Y en el último habré devuelto todo el capital, los 800 euros. Luego es la suma de las cuotas de amortización por año acumuladas. ¿Y los intereses? ¿Qué ocurre? Que se pagan sobre el capital pendiente. Luego, si hablamos de un 6%, los intereses del primer año será 800 euros por 0,06, 48 euros. Luego yo al año, ¿qué pago? Pues pago el capital, que son 200 euros, más los intereses 48. 248 euros. Y el siguiente año mis intereses ya son menores. ¿Por qué? Porque ya había devuelto 200 euros, me quedaban 600. Sobre 600 euros por 0,06 pago 36 euros, más 200 de capital, 236 y así sucesivamente. Vamos con otro sistema de amortización por anualidades. Este es el que se utiliza normalmente, se le denomina sistema francés o progresivo por anualidades constantes. ¿Qué quiere decir? Que se paga una cantidad fija todos los años si hablamos de años. Para ello, ¿eso qué es? Una renta. Una renta que podemos actualizar y podemos sacar ese valor, esa anualidad. ¿Cómo? Pues si sabemos el capital, que es el valor actual, lo igualamos y despejamos la A. Vamos a hacerlo mediante un ejemplo y vamos a suponer que estas anualidades son constantes. Vamos con el mismo préstamo, 800 euros al 6% durante 4 años. ¿Qué ocurre? Que yo voy a pagar una cantidad fija que despejo, que sean 230,87. ¿Veis? La anualidad, la primera columna, es fija. ¿Y qué lleva esa anualidad? Intereses y capital. Pues vamos a desglosarlo y vamos a ver qué cuantía es capital y qué cuantía son intereses. 800.
por el tipo de interés 0,06 ya sé los intereses, 48. Luego yo restando a 230,87 los 48 que son intereses, sabré qué capital estoy devolviendo, que son 182,87. Y ahora ya mi capital pendiente, ¿cuál es? Si tenía 800 y he pagado 182,87, pues me quedan 617,13. Y vuelvo a empezar. 617,13 capital pendiente por 0,06, mi interés, mi cuota de intereses son 37,03. Le resto a la anualidad 230,87 menos 37,03 y me sale cuánto es el capital que pago. Capital pendiente, si debía 617,13 y pago 193, pues ya debo menos 423,29. Y así sucesivamente, hasta que al final la última cuota de amortización, 217, corresponde al capital pendiente. Para el final dejo la columna de capital amortizado. Si quiero saber el capital que he devuelto cada año, pues voy sumando las cuotas de amortización. 182 el primer año, 182,87 más 193,84, había amortizado en el año 2, 376,71. Este método se caracteriza porque si tú vas a mitad del préstamo, te das cuenta de que no has pagado la mitad del capital, ¿de acuerdo? No han pagado la mitad de 800 euros. ¿Por qué? Porque estás pagando muchos intereses y poco capital. Ya al final del préstamo es cuando pagas mucho capital y pocos intereses, ¿de acuerdo? De ahí que es el utilizado por el sistema bancario. Vamos a ver si las cuotas varían en progresión aritmética. A recordar que una anualidad que varía en progresión aritmética varía varía en una cantidad fija. Es una renta que se obtiene a través de esta fórmula que aquí veis y, al igual que antes, si el mismo préstamo lo hacemos mediante anualidades, cuotas de amortización variables, es decir, mediante anualidades variables, y varían en 90 euros cada una, pues ¿qué hacemos? Pues calculamos primero la anualidad, el primer término. El primer término es 102,422, pero esas anualidades van variando en 90, 90, 90, van aumentando. Entonces, ¿cuál es la cuantía de capital y de intereses de cada año? Pues si yo multiplico 800 por 0,06 me da la cuota de interés del primer año, la resto a la anualidad y me da el capital que amortizo. El capital pendiente era 800 menos la primera cuota de amortización 54, me da 745,58. Y así sucesivamente. Luego, ¿qué hacemos siempre? Una multiplicación para el cálculo de intereses y dos restas para ir calculando el resto de columnas, ¿de acuerdo? La última en calcular es la del capital amortizado. Y si el sistema de amortización es mediante cuotas que varían en progresión geométrica, pues es igual a recordar que la progresión geométrica es que varía en un porcentaje determinado. Recordar también que a ese porcentaje hay que sumarle un 1 para obtener la razón de la progresión, Q. ¿De acuerdo? Utilizaremos esta fórmula donde Q es, en el ejemplo, 1,03. Ahí tenéis, despejamos la primera anualidad y a partir de ahí, 221,2, vamos multiplicando por 1,03, por 1,03, por 1,03. Y la forma de elaborar el cuadro es igual que en los casos anteriores. La primera cuota de interés multiplicando 800 por 0,06, resto la anualidad y me sale la cuota de amortización o capital amortizado. Lo resto al capital pendiente y ya sé cada año el capital pendiente y así sucesivamente. Y la columna de capital amortizado es la suma de las cuotas de amortización acumuladas. Bueno, y muchísimas gracias por vuestra atención.